Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que te encuentres viendo este video. Como mencioné en un anterior video, como he publicado anteriormente, estoy haciendo una especie de comentarios y mi experiencia, digamos, en mis ciclos, lo que llevo estudiando psicología en la Universidad Nacional Federico Villarreal. En este caso, este video es en relación y a continuidad de los anteriores a mi tercer ciclo. Posteriormente, en esta semana o en la siguiente quizá, ya que me encuentro en vacaciones, estaré publicando lo correspondiente al cuarto ciclo y también videos relacionados a lo que son procesos administrativos, ¿no? Ya que estamos próximos al examen de admisión y hay algunas preguntas que puedo hacer videos cortos en realidad para contestarlas. Muy bien, yendo en sí a lo que es este video, agradezco los comentarios, de hecho, que me han dejado en los anteriores videos. He tomado nota de muchas de las preguntas o pedidos que me han hecho, sobre todo el de Notion. Es algo complicado, por eso es que ese creo que voy a hacer una transmisión en Twitch, más bien tratando de organizar todo o haciendo la explicación. Y de ahí lo voy a descargar y lo voy a editar y lo voy a subir acá a YouTube, porque es algo extenso de repente. Y capaz haga dos, capaz haga uno prácticamente, digamos, resumiendo lo que es Notion y lo que pueden hacer. Y el siguiente ya va a ser un poco más complejo y extenso, ¿no? Pero no planteo que sean videos muy largos. Muy bien, ya saben que si este video les resulta muy extenso, pueden guiarse de lo que aparece acá abajo en la barra de navegación o de reproducción, ¿no? Pueden ahí ver qué capítulo les interesa o también ir directamente a la descripción de este video, en donde también va a haber un timelapse en el cual ustedes pueden seleccionar los minutos del video que deseen ver o que les llame más la atención, ¿no? Muy bien, sobre esta parte me voy a guiar porque la verdad es que ya pasó buen tiempo desde que inició el tercer ciclo, pero hay muchas cosas que mencionar antes de iniciar con los cursos, ¿no? Principalmente esta etapa le llamo matrícula de tercer ciclo porque fue muy complicado, hubieron muchos problemas, ¿no? En este caso voy a leer lo que escribí en aquel entonces, más o menos, y comentar, ¿no? Ahí comentando. En este caso hubo mucha incertidumbre, ¿no? Sobre cuándo iniciaríamos, si el calendario se normalizaría como era antes de pandemia y si comenzaríamos a mediados de abril, principios de mayo, y también sobre en qué modalidad estudiaríamos lo que vendría a ser el tercer ciclo, bueno, lo que vendría a ser ya el año académico 2022, ¿no? El tiempo pasó y la universidad no decía nada, hasta que recién en julio empezó a haber cierta información de que iniciaríamos en agosto. Otra información decía en noviembre, y esta parecía más lógica por el tiempo y el lapso de tiempo que hay en cada proceso. Como mencioné creo en anteriores videos, y creo que queda claro, muy aparte de que se acaben los ciclos, a veces hay unas semanas extras, pues, ¿no? De algunas cosas, nivelación y demás cosas. Sobre todo eso, que nivelación también está al inicio, en nuestro caso de la Universidad Nacional Federico Villarreal, el inicio del año académico. Por lo tanto, resultaba ilógico de repente a empezar, digamos, en tan corto tiempo. Ahora, yendo al grano, hay que tener en cuenta que la universidad aún no mencionaba nada sobre la modalidad, si seguiríamos en virtual o volveríamos a presencial, lo que terminó provocando, incertidumbre en muchos de los estudiantes que vivían en provincia o que se estaban mudando al interior, ¿no? Sobre todo porque muchos de ellos viajaban o de repente planteaban viajar, ya sea por familiares o temas económicos, pero planteaban de repente mudarse al interior en ese tiempo, ¿no? Y muchos del interior también tenían esa duda si es que vengo o no vengo, ¿no? Sobre todo porque sabemos bien que venir del interior implica también gastos, muchos gastos acá. Y pónganse de que vengan y que le diga a la universidad, no, van a ser virtuales, obviamente implica más gastos. Yendo al grano de todo esto, digamos, para no hacer extenso el video, según el nuevo calendario académico 2022, firmado el 5 de julio del 2022, iniciamos, y ojo con la fecha que diré, el 11 de julio de 2022. Sí, 6 días después de su propia aprobación y aún sin su publicación oficial. ¿Y cómo nos comunicaron o cómo nos enteramos? Fue de hecho porque el documento nos llegó por filtración, no por una publicación oficial de la universidad, como es habitual, ¿no? Habitualmente siempre ocurre eso, es algo que vengo mencionando constantemente en los videos y espero que en algún momento se logre arreglar. Volviendo al anuncio de lo que fue el inicio de clases, pues fue un caos total. Literalmente fue un caos. Nadie sabía qué hacer porque la universidad no publicaba nada. Varias facultades no contactaban a sus ingresantes o no publicaban nada. Además, las fechas de ese calendario eran terribles porque mencionaban un ciclo de nivelación que no cuadraba con la realidad, ya que era abril. Fue un desastre que ya he narrado en otros videos, ¿no? En otras transmisiones también. Realmente fue una etapa muy estresante para mí en lo personal, ya en relación a los procesos principalmente, sobre todo porque ya habíamos iniciado las clases, pero, o sea, ya íbamos a iniciar las clases, como digo, fueron 6 días que nos avisaron recién, o sea, pónganse, es hoy día que estoy grabando este video 24 de marzo, es como que hoy día nos digan, comienzan el lunes, ¿me entienden? Es así de radical, y no, nos voló la cabeza a todos. Sobre todo porque muchos nos preguntábamos cómo sabíamos a qué aula íbamos a estar o cómo íbamos a seleccionar nuestras aulas, cómo iba a ser la matrícula, y así un montón de preguntas más rondaron en nuestra cabeza, ¿no? No hablaré de cómo fue en el caso de Luis Arias Andes porque sería extender más el tiempo del video, pero sé que fue muy engorroso todo, sobre todo en el caso de las facultades que realizaron sus matrículas de forma presencial, ¿no? Porque sí, algunas lo hicieron presencialmente, ¿no? Con todo y sus fotografías, publicaron en redes, ¿no? Ahora, en el caso de mi base, pasó por muchas dificultades. Hubo un cambio en la dirección de escuela, lo que provocó que hubiera
una cierta desorganización. Para no extenderme, perdón, en contar cada caso o situación, nombraré directamente algunos de los problemas que hubo, ¿no? Puntualmente. Este caso, el primero es que no se consideraron la matrícula de ciertos estudiantes de tercio o quinto superior, habiendo enviado ellos primero sus correos correctamente. Luego está el hecho de que hubieron cambios de aulas sin una previa comunicación a los estudiantes. Ojo que todos estos problemas se llevaron a cabo prácticamente durante clase, porque como digo, ya habían iniciado las clases. La complejidad en el llenado de la ficha de matrícula y en el envío de la misma también, porque hubo varios estudiantes, aunque bueno, esto es algo subjetivo, creo yo, o algunos de repente no sabían cómo llenar de plano, o bueno, no sé. La cosa es que se les hizo un problema a varios llenar lo que fue la ficha, a pesar que yo hice el video y todo esto, y lo mencioné, y les mandé a ellos un video aparte mencionando, pero bueno, no hubo una comunicación adecuada para los estudiantes que volvían a reservar sus matrículas o a reintegrarse a la universidad. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, como bien digo, la facultad no se contactó con ellos, o de repente no les aclaró qué tenían que hacer, ni nada por el estilo, o estaban en las nebulosas sin tener ningún contacto de la universidad. Estuvimos como 3 o 5 semanas sin una lista oficial y permanente de las aulas. Con listas me refiero a la lista de estudiantes por aula, ¿de acuerdo? Pero esto es debido a todo lo que digo, o sea, como la matrícula fue prácticamente al mismo lapso que iniciaron las clases, hubo todos estos inconvenientes. Algunos docentes, al no tener una lista oficial, no iniciaban clases en la fecha establecida, ¿no? Esto es medio normal, digamos, o sea, porque claro, el docente o bien está para relajarse o bien también para tener de corrido los grupos. De repente quería hacer trabajos de grupo y obviamente no podría avanzar porque no tiene una lista oficial, ¿no? Cambios constantes entre integrantes de las aulas durante el transcurso de las clases. Esto fue muy complicado porque algunos de la mañana los cambiaron a la tarde, pero fue medio así como a dedo, porque algunos digamos que habían seleccionado una primera aula, los cambiaban a la segunda aula sin su aviso, pero seguía siendo en la mañana, así que normal. Pero había otros a los cuales, digamos, de manera a dedo, como digo, se les cambió a la tarde, y otros de la tarde que luego se les cambió a la mañana. O sea, ¿me entienden? Es como que no fue organizado, no fue parcial a mi parecer. O sea, sí es que entiendo que de repente la ficha lo envió fuera de tiempo o no alcanzó un cupo. Está bien, ok, no hay ningún problema en ello, pero primero está el hecho de que hubieron varios que sí enviaron a tiempo, fueron los primeros en enviar y no alcanzaron cupos, lo cual es raro. ¿Por qué sabemos esto? Porque hubo estudiantes que me mostraron y me enviaron y le envié a escuela las capturas de algunos que habían enviado su correo más temprano que otros, y esa otra persona que envió tarde o en la noche obtuvo un cupo en el aula en donde el otro fue rechazado a pesar que lo envió en la mañana. Y no es porque la ficha esté mal llenada, sino directamente no se le reconoció, no sé por qué, un error de escuela, error de digitación, no sé, pero la cosa es que fue así. Y como digo, también a algunos se les cambió indiscriminadamente a la segunda aula de la mañana o se les mandó a la tarde. Ahora, ¿bajo qué criterio? No sé, la verdad, porque me pregunto, si tienes todos estos alumnos que de repente no van a agarrar cupo en el A, te comunicas con ellos y les preguntas, ¿no? O sea, luego les envías un correo diciéndole, ¿sabes qué? No obtuviste un cupo, te vamos a cambiar a otra aula. Pero en este caso no fue así. En este caso a dedo literalmente cambiaron o de manera aleatoria. Y algunos que reclamaron, o que se lograron comunicar y que insistieron y todo esto, a ellos sí se les logró cambiar o poner, digamos, en el aula que les correspondía o que habían seleccionado en un inicio, ¿no? Pero bueno, fue así de complicado, ¿no? Y así hubieron más problemas. Principalmente lo complicado y lo que incomodó fue en el caso de los de tercio y quinto superior de aquel entonces, ¿no? Que escuela no consideró sus matrículas por un error y que por eso algunos tuvieron que irse a aulas de la tarde, ¿no? Incluso compañeros míos que de repente iban a seguir en el aula, se les tuvo que cambiar a otra aula de la tarde o algo por el estilo. Pero bueno, lo importante es que iniciamos y en este ciclo nos tocó 9 asignaturas, ¿no? Lo que son Psicología del Aprendizaje 1, Motivación y Emoción, Psicología Matemática 1, Taller de Liderazgo y Responsabilidad Social, Innovación y Emprendimiento, Medio Ambiente y Salud, y Bioética en el Ejercicio Profesional, Inglés y Proyecto Integrador 4, y que en este caso iba relacionado a una campaña del medio ambiente, ¿no? Esta vez no voy a... Bueno, igual lo he hecho, ¿no? Estaba poniendo que no lo iba a separar por cursos, pero bueno, digamos, voy a ser muy genérico al mencionar cada curso más o menos cómo fue y todo eso, ¿no? Ahora, quiero hacer alguna aclaración, como hice en el anterior video también. Ya saben que solo haré un comentario general de cada curso o sucesos destacables que ocurrieron. Para detalle de los temas o referencia de los docentes, pueden escribirme en mis redes sociales o seguirme en Udocs, que es donde subo el material de mis apuntes, ya lo estarán viendo en pantalla, así deslizando. Y bueno, en caso seas, estudiante o ingresante de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional Federico Villarreal,
puedes escribirme en mis redes sociales para convertirte en mi Notion, que es en donde guardo todos mis trabajos, lo estarán viendo en pantalla, diapositivas, monografías, ensayos, textos y demás cosas del transcurso de mis clases, ¿no? Y quizá te sirvan de ayuda con un repaso previo a tu ciclo y tengas alguna idea de los temas que van a abarcar. Igual puedes buscar los sílabos por internet, aunque no está actualizada la página, también no está actualizada la página, pensé que debería estar actualizado. Y es un chongo porque las mallas y todo esto, pero bueno, ya ese es otro tema para otra discusión en directo. Muy bien, ahora comenzaré a hacer una descripción de los cursos, cómo me fue. Muy bien, iniciaré con lo que fue inglés 3 prácticamente. Este estuvo más complicado este ciclo, ya que había una sola docente para todas las aulas de primer a segundo año, porque tercer año, no existe tercer año, perdón, no existió tercer año, y ambos teníamos inglés, ¿no? Primero y segundo a lo largo del día sábado, por lo que los horarios chocaban. Entonces la escuela no encontró la solución, digamos, analizando, viendo la situación, porque ya estábamos iniciando las clases, todo esto. ¿Cuál fue su mejor solución o su mejor propuesta? No sé quién diablo lo habrá dado, pero ¿cuál fue su solución? Fusionar las aulas. Sí, las aulas de prácticamente 40 estudiantes, fusionarlas. Aunque en este caso nos fusionaron con una de la tarde. Al menos en mi caso, nos fusionaron con una de la tarde. Pero la cosa es que al final por aula terminamos siendo 50 y algo aproximadamente, ¿no? Ahora, esto obviamente complicó aún más el tema del tiempo. Literal, se redujo demasiado para la presentación de tareas o trabajo. Hubo hasta exposiciones que, a pesar de ser de solo 5 minutos por grupo, y en algunos casos, bueno, no creo que hubo de 3, pero sí de 5 minutos, en grupos de 4, obviamente éramos grupos de 4, tuvieron que pasarse por una próxima semana, pero aún así no alcanzaba el tiempo y acabamos las exposiciones como a las 3 semanas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Es decir, en plan, nosotros la temática de las clases eran de inglés, no había teoría prácticamente, o sea, no había teoría, o si lo había, la profesora volaba, o sea, no se explicaba de forma flash, porque tampoco es de tanto nivel en realidad el inglés que nos han explicado, o no nos machacaron tanto, digamos, como yo pensé. Pero ¿cómo era el sistema? Era prácticamente una breve teoría, una breve vocabulario o X cosa, que la profesora plan de 5 o 10 minutos, y luego revisar el libro o hacer alguna tarea del libro un par de minutos, y luego la profesora llamaba por lista, llamaba por lista para que vayan dando la respuesta, ¿no? Cada 3 respuestas, ya la siguiente persona 3, ya la siguiente persona 3, y eso consumía tiempo, quieras o no, y aún así no terminaban de participar todos. Luego de eso era ya la actividad grupal. Ahora, todo esto te hablo que lo hacíamos en 2 horas académicas, ¿no? Que eran 100 minutos prácticamente. Obviamente no alcanzó el tiempo. Fue muy complicado, de hecho. Creo que a diferencia de los anteriores 2 ciclos, y es por el tema del tiempo, casi no sentí el curso en realidad. O sea, no sentí lo pesado del curso como tal. A comparación de los otros dos ciclos, no lo sentí tan pesado esta vez, o al mismo nivel se podría decir. Ahora, el siguiente curso es Innovación y Emprendimiento. Por el nombre del curso quizá pienses que es como una clase de PT, pero en nivel universitario, o como que te enseñarán sobre cómo crear tu negocio emprendiendo, pero no, al menos nuestra docente no lo hizo así. Sí nos dio algunas clases de teoría sobre el proceso para crear una idea innovadora, aunque a veces cambiaba los pasos del proceso, lo que nos hacía confundir. Fue un curso muy agotador, la verdad, ya que tenía que pasar por un constante proceso de revisión a un proyecto innovador, ¿no? Relacionado al cuidado ambiental que debíamos realizar. Y la forma de calificar al final era muy estresante, consistía en exponer aleatoriamente prácticamente. La profesora indicaba el orden y paraba durante la expo, y claro que está bien, digamos, ¿no? Porque al final de cuentas todos los integrantes debemos manejar el tema del proyecto o la información del proyecto, ¿no? Pero igual esto no deja de hacerlo estresante, ¿no? Ustedes entenderán, o bueno, los que son estudiantes entenderán qué es exponer, digamos, un trabajo final, ¿no? Así tú te lo manejas al derecho y al revés, no sabes si es que tu grupo necesariamente lo maneja así, o si es que todo va a salir bien, o que la profesora te va a salir con alguna pregunta distinta y todo esto, ¿no? No sabes. En el caso de mi grupo hicimos un proyecto que tenía como objetivo central, hipotético, el proyecto no lo llevamos a cabo, pero la profesora nos dijo como que imaginemos que el próximo ciclo la universidad lo va a financiar, así que tienen que hacerlo bien, ¿de acuerdo? En este caso mi proyecto tuvo como objetivo disminuir la acumulación de basura ubicada en lugares cercanos a los colegios en un 5% para reducir la contaminación en el distrito de Villa María del Triunfo, específicamente en San Gabriel, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, a través de un taller práctico basado en las 3R, ¿no? Reducir, reutilizar y reciclar, para el cual se elaboró varios puntos, ¿no? En el documento, como los clásicos del marco teórico, justificación, cronograma de actividades, entre otros puntos más, que no sé si lo estaré poniendo en pantalla, si no, hay mucha edición. El siguiente punto, que es medio ambiente y salud. Pues fui delegado de este curso. El principal problema con este curso fue la cantidad de tareas. En realidad, la profesora también enseñaba en el MB, en otra aula, en la segunda aula, porque yo estaba en el MA, los días viernes. A nosotros los miércoles.
tareas, pero debíamos esperar a que haga las clases en el MB, es decir, el día viernes, para saber qué tareas teníamos para la siguiente semana. Ahora, ¿por qué mencioné la cantidad de tareas? Porque eran 3, un individual y luego que consistía en investigar un X tema que nos dejaba de la semana, y 2 grupales, ¿no? Que consistían en un análisis crítico de una lectura y la búsqueda de un artículo relacionado al X tema de la tarea central. Y me faltó agregar una, que es lo que era un control de lectura. Hicimos 2 libros que, lo estaré poniendo en pantalla seguramente. Ahora, lo individual consistía en buscar información sobre el tema relacionado a la clase que se tendría. Se tenía que dar el comentario mediante diapositivas, aunque con pocos textos, o sea, más imagen que texto en realidad. Esta participación era durante la hora de teoría, aproximadamente de 3 a 4 minutos por persona. Aún así, no todos lográbamos participar. De hecho, habían veces que la profesora daba un comentario, lo que cortaba obviamente el tiempo y dejaba en el aire a compañeros que tenían su manito aún todavía activada en el Teams. Yo les digo, de verdad, fue muy estresante poder tratar de cuadrar todos los tiempos. De hecho, por eso ya no quiero ser delegado de curso, porque fue muy estresante en realidad. O sea, me gusta así organizar, o sea, plan, programar todo, pero claro, o sea, me incomodó y fue algo complicado cuando la profesora intervenía, porque a veces, o algunos compañeros de repente extendían su tiempo, ¿no? Eso obviamente, desarmaba todo y se iba a la miércoles. Muy bien. Ahora, para la hora de práctica, bueno, eran los 2 trabajos, ¿no? El análisis crítico de la película y la presentación del artículo, y aparte la lectura, también ahí me está olvidando. Ahora, el tiempo lo tenía súper calculado, pero aún así había veces que la profesora se extendía demasiado con su comentario, lo que hacía apresurar la exposición de mis compañeros. A todo esto se preguntarán, Jan, ¿y la teoría? Pues no teníamos en realidad. La profesora se encontraba mal de salud, por lo que la tarea individual se presentaba durante las 2 primeras horas de teoría. Era prácticamente, como menciono, los artículos eran relacionados al tema que debíamos haber visto en clase, ¿no? Y algo así. Ahora, como trabajo final, tuvimos el de realizar alguna revista o folleto relacionado al cuidado del medio ambiente o alguno de los temas que ya hayamos realizado, y realizar una carta a mano, ¿no? Esta carta sería un compromiso con el medio ambiente. Originalmente, en realidad, la tarea iba a ser más compleja. Se lo comenté a algunos compañeros. En un principio la profesora se había rayado, por decirlo así. Su idea era que hagamos una maqueta y aparte volantines, y que la maqueta o el proyecto, o sea, hacer un elemento, algo que podamos poner en la facultad y que después ese proyecto también se ejecute en otras facultades. Presentarlo en la universidad y que se ejecute en otras universidades, no, en otras facultades, digo, corrección. Era muy pesado. ¿Por qué? Porque esto lo estábamos coordinando 4 semanas antes de que terminemos, es decir, en el mes final. Obviamente lo veía muy pesado porque aparte se acumula con los otros trabajos, ¿no? Sobre todo de PI, que suele ser el más pesado de por sí, y en este caso psicología matemática también, y también lo de proyecto innovador también. Fue muy complicado. La cosa es que lo logré rebajar hasta que quedamos en hacer un folleto o una revista virtual. Muy bien. Ahora, conversando con la profesora, nos comentó el porqué de tanta tarea, y tiene lógica en cierto sentido, ya que ella tenía la idea de que al estudiante se le debe rodear de la información mediante todas las maneras posibles. Como bien sabemos, o bueno, como habrán leído quizá, cada uno de nosotros tiene de repente una manera más fácil de la cual puede adquirir conocimientos, ¿no? Dicho de forma simple, de repente tú lo adquieres de una forma visual, tu aprendizaje, digamos, es más óptimo de manera visual, otros kinestésicos, otros mediante lo audible o auditivo, perdón, y así. En este caso la profesora se planteaba eso al enviarnos todo este tipo de contenido, prácticamente que nos rodeemos de la información. Y no está mal, como digo, pero la principal complicación que tuve, o que se nos presentó en realidad, y que yo considero que fue capaz de muchos, es que, claro, está bonito si es que fuese un curso o 3 solamente por ciclo, pero en este caso tenemos 9 cursos por ciclo, más los trabajos finales se te acumulan y la cabeza se te aplasta. Y sobre todo que no todos enviaban la tarea, esto lo voy a indicar al final, pero no todos enviaban sus tareas o nos indicaban qué tareas teníamos con su debido tiempo de anticipación. Hubo casos que nos avisaban hasta 2 días antes, y eso incomoda y jode bastante. Pero bueno, el siguiente curso es el taller de liderazgo y responsabilidad social. Básicamente consistía en hablar contra Castillo. O sea, el profesor sí daba teoría y ejemplos, pero siempre llegaba al punto en donde opinaba sobre Castillo, pero con objetividad mayormente, y también era accesible, digamos, a que se presenten opiniones contrarias, ¿no? Lo cual hizo que nos sintamos más cómodos con la participación en su clase. Aprendimos sobre qué es ser un líder, qué características debería tener junto a la teoría clásica sobre tipos de líder y la teoría moderna, y también sobre lo que es responsabilidad social. Justamente el trabajo final iba relacionado a ello, ¿no? A la responsabilidad social. Era sobre investigar o hacer algún informe sobre lo que era una empresa real y su responsabilidad social, que tiene
también con su comunidad, ¿no? En el caso de mi grupo hicimos sobre Rexol y su responsabilidad social, ¿no? Luego tuvimos lo que fue motivación y emoción, lo llevamos con la docente de PI del ciclo anterior, así que fue easy nuevamente. Si quieres saber por qué digo que fue easy nuevamente, pues vete a ver el video del ciclo anterior y específicamente en lo que fue PI, justamente proyecto integrador, ahí ves la barra de navegación y pum, y ahí más o menos escuchas. Ahora, principalmente abarcamos las diversas teorías en relación a la motivación y sus procesos y la emoción. Aunque creo que sobre la emoción no abarcamos mucho, no lo recuerdo bien la verdad, porque la profesora, como digo, no fue algo destacable el curso, no lo voy a contar. Ahora, bioética en el ejercicio profesional. Fue un curso relax también, no hubo inconvenientes o complicaciones con los docentes. Pedía siempre una participación inicial de los estudiantes, de 8 aproximadamente, que brinden una opinión del tema que se estaría por realizar, aunque en el parcial sí era fulminante la verdad, ya que era un examen oral y con una o dos preguntas, pero lo que descuadraba era que no necesariamente preguntaba por temas o puntos que ya hemos realizado en clases. Para el final era la expo de una monografía. Ahora, ¿qué me referí con lo de temas o puntos que ya hayamos realizado en clases? Es que muy aparte de lo que ponía en la PPT, la profesora se expresaba y algunos apuntaban, algunos apuntamos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que algunas de sus preguntas de la profesora en plan contradecían lo que ella nos había dicho o eran muy distintos, y cuando se le corregía o se le mencionaba, de repente un poco que se incomodaba, ¿no? Aparte que, bueno, ustedes entenderán que a veces es complicado darle la contra al profesor, sobre todo que es el examen final y es un examen oral, ¿no? Pero sí, pasaba eso y fue algo incómodo, muchos nos estresamos, pero fue pasable. Lo bueno es que como la profesora también es muy amable, en realidad fue muy amable, muy tranquila y de escucha activa, pues no es muy complicado, digamos, el curso. De hecho, te anima a participar, ¿no? Y bueno, lo último fue la exposición de una monografía que realizamos, ¿no? Eso sí, la mayoría de los trabajos que nos dejaban eran monografías, de hecho. Ahora, sobre psicología matemática 1, fue básicamente una continuación de metodología de la investigación, que lo vimos en el anterior ciclo, aunque esta vez ya adentrándose más a fondo con los términos necesarios para desarrollar alguna investigación o artículo. El manejo del SPS también, que, ay Dios, o sea, cada vez que pienso en el SPS, la verdad es que me causa un mareo en la cabeza, pero se pudo. Al menos más o menos lo manejo, no completo, no voy a negarlo, pero más o menos que lo manejo. Ahora, como trabajo de práctica, se tuvo que desarrollar encuestas a una determinada población, bueno, una investigación prácticamente, ¿no? En este caso. Ahora elegimos, en el caso de mi grupo, que éramos 4, elegimos como población a universitarios de Lima y Callao, y como variables a la depresión y la adicción a las redes sociales. Para el final del curso debíamos exponer el informe que se realizó de una forma descriptiva de la primera variable, en este caso, acción a redes sociales, ya que durante el siguiente ciclo, que vendría a ser el cuarto ciclo, el que ya terminé, hicimos, bueno, un estudio más complejo de ambas variables, ¿no? Desde aclarando o mostrando lo que fue un análisis de los objetivos descriptivos, correlacionales y comparativos, ¿no? Que es un poco más complejo, que eso ya lo voy a explicar capaz en el cuarto ciclo, aunque no creo porque es muy complejo, como digo, pero fue bacán. Ahora, en el caso del proyecto integrador 3, este ciclo debía ser con relación al medio ambiente. La profesora muy rigurosa con la revisión del problema, por eso se tomaba el tiempo de revisar a detalle el documento y de reunirse con cada grupo en privado para ver los avances y las correcciones de los documentos. Simplemente eso, no hubo complicaciones en realidad. La profesora era también nuestra tutora, así que no hubo en este caso no fue nuestra tutora, perdón, ella, pero sí que digamos, era la coordinadora de tutoría, o bueno, del año, ¿no? Y no, es todo bien, ok, o sea, no tengo mucho que comentar en realidad en relación a ello. Ahora, sobre psicología del aprendizaje, es un bonito curso, no lo voy a negar. Ya lo había visto, de hecho, al menos cuando buscaba información o me salían tweets de ciertos, o en Facebook publicaciones relacionadas a lo que es la carrera de psicología, obviamente que sigo. A veces mencionaban como que desaprovechaban lo que era psicología del aprendizaje, psicología del aprendizaje, teorías del aprendizaje, como sea que lo llamen. Y entiendo por qué, porque es un bonito curso. Es un muy bonito curso, la verdad. A ver, ahora sí, en este caso el profesor explica muy a detalle, mediante ejemplos muy prácticos de verdad, las teorías, terminologías y experimentos. Es un curso algo extenso, sí, muy cierto por la información, pero muy necesario a mi parecer, ya que comienza a mostrarnos más sobre el enfoque conductual o cognitivo-conductual, ¿no? Sobre todo, que luego te ayudará a notar más claramente la diferencia de estos enfoques y los enfoques que hay con otras asignaturas, ¿no? Me gustó más porque nos enseñó más que solo lo clásico que te enseñan en las academias sobre el condicionamiento o que sueles ver en TikToks o lo que diablo sea, ya que hay más procesos o tipos de subprocesos que no se suelen divulgar mucho, creo, ¿no? O que al menos no se abarcan, ¿no? Aunque entiendo también porque son muy específicos, hay muchos detalles a tener en cuenta, la verdad. Y estuvo muy cool verlos, la verdad. Aunque, como dije, quizás al ser una info nueva no lo manejas bien en un comienzo, pero con repasar y crear ejemplos creo que se puede aprender de una forma más práctica, ¿no? Cosa que el profesor hacía, ¿no? Nos ponía ejemplos, también, por ejemplo, para las tareas, de hecho, para lo que eran las horas prácticas, nos mandaba a hacer, para las siguientes semanas lo que eran ejemplos relacionados a, no sé, en este caso,
castigo y reforzamiento, no sé, y ya. De ahí nos corregía, ¿no? De repente no, esto no es así, o de repente nos ponimos en la situación, ¿no? Y el profesor de repente se daba cuenta en los detalles, nos hacía detalles de repente, o sea, nos hacía preguntas para ver qué tan detallado ha sido nuestro ejemplo o qué tanto lo hemos pensado como grupo, ¿no? Es decir, como en plan, ya, pero esto ocurre al mismo tiempo que esto, o vuelve a ocurrir después, o de repente es un enlace, o ocurre al mismo tiempo, cuántos segundos después, cosas así, detalles técnicos se podría decir. Esto también, ¿por qué? Porque hubieron grupos que de repente sacaban sus ejemplos de internet, supongo, de páginas conocidas y se notaba mucho. De hecho, hasta hubo un caso, creo que eran muy similares los ejemplos y el profesor como que se dio cuenta y le incomodó. En sí, el profesor es muy crack en realidad. El profesor en este caso fue Roberto Buena, muy crack en realidad. Ahora, ya como último punto acá que había notado es que en este ciclo sí fue bastante lectura. Fue demasiada. Bueno, tanto en este ciclo sí fue demasiada lectura a comparación del primer año, pero para el cuarto ciclo van a ver cuánto de lectura van a tener. En este caso fue por los trabajos, digamos, que se había que presentar y también por la literatura que se tenía que investigar para el marco teórico que se decía, tanto para PI como para psicología matemática, ¿no? Como indiqué, fue una investigación y obviamente eso implica que haya un marco teórico, antecedentes, justificación y para todo ello tienes que tener una cita adecuada. Muy bien, eso es todo lo que tengo anotado al menos hasta este momento, así que esta sección ya viene a ser mi comentario final. Voy aproximadamente 30 minutos de video, no pensé quedar tan largo, pero bueno. En sí este ciclo me gustó, creo que fue un cambio, se notó un cambio de lo que fue el primer año en realidad. Obviamente lo seguimos haciendo virtual, pero sí noté un cambio, digamos, ¿no? Ahora, algo que sí comenté, de hecho, me faltó mencionar, pero en PI la profesora nos hizo hacer como una especie de metacognición sobre todos los cursos, nos hizo preguntas sobre todos los cursos, literal. Alguna pregunta o dos preguntas sobre todos los cursos y teníamos que ponerlo, pero fue lo siguiente, también había una pregunta relacionada a qué mensaje darías o qué te llevas de esto. Y ocurre que al menos espero no mezclar con lo de cuarto ciclo, pero en el tercer ciclo sí noté que de repente hubieron muchos compañeros que no trataron a otros de una forma adecuada o educada o forma empática. Entiendo que en psicología tienden mucho a pensar que como eres psicólogo, tienes que aguantar todo o tienes que tener empatía full y no es así necesariamente, porque tengamos en cuenta que claro, una vez hay un lado profesional y otro lado que es la persona, ¿no? Tú como profesional, ya estando en tu trabajo, obviamente tienes que actuar, tienes que ponerte en esa situación y reaccionar ante las cosas que sucedan o eventos que sucedan de una forma. En cambio, en tu vida personal, puedes reaccionar todo de la forma que tú desees, ¿no? O de la forma en la cual, natural, ¿no? Como estés, como seas. Pero en este caso he notado muchos que de repente creo que como compañeros tenemos que tener empatía unos con otros, o al menos no responder de manera adecuada, sobre todo si es que no tienes confianza con esa persona. Y me enteré de varios casos, o bueno, 2 o 3, que una compañera de repente no se expresaba de forma adecuada de otros compañeros, o no se comunicaba de forma adecuada con otros compañeros, o de repente hablaban sí bien bonito en clase y por detrás en realidad no hablaban así, o de repente no hacían nada de plano. De hecho, sí hubo un caso, sí, 2 eventos, de hecho que sí me enteré después de estudiantes que de repente, literal, compañeros que conozco se presionaron para avanzar los trabajos porque esa persona a la cual habían encargado su sección no lo había avanzado, ¿no? Y eso es algo que ya en este tercer ciclo, digamos, se empezó a notar, comparación del primer ciclo. Ya para el cuarto ciclo, y es como una especie de adelanto, se notó mucho más. Pero bueno, como digo, o sea, hubieron personas que de repente no avanzaban sus partes de los trabajos, o de repente los dejaban al último y obviamente no avisaban a su grupo el motivo ni nada por el estilo, ¿no? También está el hecho de que algunos citaban mal de plano, o sea, veía citas horribles, que también lo voy a expandir en el cuarto ciclo porque también vi eso. Pero aparte de esos detallitos, creo que me faltó más de repente a mí como delegado de base, porque soy delegado de base, crear más dinámicas de integración como base o aula, ¿no? A comparación del primer año, creo que en el aspecto, digamos, de compañerismo o esas cosas, sí disminuyó bastante. No diría que fue bueno, diría que fue regular, no bueno, porque como digo, hubieron esas situaciones, al menos situaciones que yo me enteré, incluso terminando el ciclo recién o después, no me había enterado en su momento porque no me comunicaron, tanto de mi aula como de otras, ¿no? Incluso a veces ya hablando como delegado de base, de otros profesores que de repente no hacían clase o no entregaban sus sílabos o reaccionaban de mala forma ante los pedidos de ciertos estudiantes, a pedidos justificados a mi parecer, porque una cosa es que el estudiante de plano, digamos, se retire porque no se le valió madres y otra cosa es que te presente una justificación y bueno, ya ese es otro tema, pero también hubo docentes muy buenos, la verdad, muy cracks.
en el tercer ciclo, que eventualmente nos continuamos con ellos en el cuarto también, en el caso de algunos. Pero bueno, ya eso es creo todo para no extenderme mucho con el video. En realidad podría decir muchas cosas, como suelo decir en los otros videos, pero no planteo extenderme mucho. Normalmente mejor hablo en los directos sobre estos temas, ¿no? Pero sí, si tú eres estudiante de psicología, ya como mensaje final básicamente, como suelo decir a veces, y como creo que ya queda claro, te debe quedar claro, es que no tienes por qué ser, digamos, eso de que tengas un control de emociones, sí puedes tenerlo, cualquiera puede desarrollarlo, no hay ningún problema, si es que lo tienes o no, lo desarrollarás, supongo, pero no por eso tienes que aguantar todo lo que te venga, ¿de acuerdo? No por eso tienes que sobrecargarte, no por eso tienes que acumularte de trabajos, no por eso tienes que aguantar la irresponsabilidad de otros compañeros. Muy bien, tranquilo, yo te recomiendo que en caso suceda eso, lo comuniques a la delegada del curso, y si es que la implicada es la delegada del curso, le comuniques al profesor directamente o a tu tutor. Recordemos que los tutores están para eso, ¿no? Ya sea que se venga de una escuela, de una universidad pública o de una universidad privada, recuerda que tu tutor está para eso, ¿no? Y ya si es que escala más y no te hacen caso, pues lánzala en el aula, perdón. Al menos yo sería capaz de hacer eso, porque creo que yo aguanto, o sea, aguanto ciertas cosas, pero ya llega a un punto en el cual ya es como que muy incómodo. O sea, si ya te estoy hablando, ya te estoy avisando por interno, o ya te mencionó alguien del aula o algún docente, porque sigues con lo mismo. O sea, no sé de qué manera quieres que te paren, ¿no? Obviamente no le voy a, no estoy hablando de agredir físicamente. Obviamente no, eso no es una opción, pero hablarlo, ¿no? O sea, a ver de qué manera se le puede tener a esa persona, o se le puede más o menos hacer reaccionar, por dicho. Creo que la palabra es más bien que tome conciencia y reaccione, ¿no? Y ya si es que no, ya pues no, la escuela ya verá qué hace o se comunica por el tema de comportamiento del estudiante, ¿no? Pero sí, como te menciono, no te sobreexplotes, no te sobrecargues, ¿no? Vas a ver, este tercer ciclo, como digo, fue ya el inicio, creo, de este tipo de cosas, porque en el cuarto se sintió más, de estudiantes que de repente no avanzaban o que entregaban sus cosas al último, y obviamente eso te deja en el aire, ¿no? Porque ponte que de repente le ocurre algo al estudiante, tú no sabes, no sabemos, que de repente, pum, ahorita se nos va la luz y no avanzas tu parte, ¿me entiendes? Pero bueno, aparte de eso, fue un curso muy interesante. Yo miro con emoción en realidad el quinto ciclo, me estoy organizando, estoy repasando. Igual, como digo, cualquier cosa, duda que tengan, información y demás, pueden escribir mediante mis redes sociales, en la cual yo siempre estoy dispuesto a responder. Y también en los comentarios del chat, ¿no? Que estoy muy dispuesto a contestar siempre. Muy bien, eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho y chao.